Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2019. Empezamos el programa y tal y como habíamos anunciado, está con nosotros esta noche ofreciendo su primera entrevista después de llevar el día de hoy hasta el Congreso de la República la cuestión de confianza, de hacer la presentación formal de este pedido, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Hemos visto al inicio del programa las reacciones de las distintas tiendas políticas, en especial de Fuerza Popular, que continúa siendo la primera minoría o la fuerza más importante si hablamos de votos en el Parlamento. Está aquí Salvador del Solar y le doy la bienvenida y empezamos de inmediato para aprovechar el tiempo que tenemos y conocer realmente la posición del Ejecutivo esta noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Gracias. Aquí tengo el documento y la carta. Este es el oficio que usted ha llevado al señor congresista Daniel Enrique Salaverry Villa, donde en efecto lo saluda y le pide fijar día y hora para asistir al Pleno del Congreso. Hay un párrafo en particular, bueno, o varias oraciones que quisiera que nos explique. Dice, en ejercicio de sus atribuciones, presento al Congreso 12 proyectos de ley de reforma constitucional y legal con el objetivo de lograr una reforma política en el país. Y luego dice, esto es el presidente de la República, hace mención a la presentación inicial. Y luego dice, como es de público conocimiento, luego de ignorar la prioridad que los mencionados proyectos merecían al haber sido presentados con carácter de urgencia y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución, se archivó aceleradamente uno de ellos. La congresista Bartra habla de que estaban en el plazo. Ella dice que se estaban cumpliendo y Luz Salgado lo volvió a ratificar. Cuando ustedes dicen se archivó con anticipación, ¿a qué se refieren exactamente? El detonante de la presentación de la cuestión de confianza fue el archivamiento de la inmunidad parlamentaria, la propuesta que tenían. No, no es así. Para el gobierno en ningún momento estuvo sobre la mesa la cuestión de confianza. Después del escándalo de estos audios de la vergüenza de julio pasado, donde todos los peruanos descubríamos lo que quizás muchos sospechaban, pero descubríamos que el Consejo Nacional de la Magistratura estaba infiltrado de corrupción, es que el gobierno decide iniciar una reforma de la justicia y una reforma política. Ambas reformas las encarga a comisiones totalmente independientes y luego pasan al Congreso. En el caso de la reforma política, cuando yo asumo el gabinete y me presento ante el Congreso para el voto de investidura, que también es un voto de confianza, más de una bancada pregunta, ¿van a presentar la reforma política junto con voto de confianza? No, cuando las presentemos será para que el Congreso delibere y discuta. Cuando presentamos los proyectos de ley llevando la reforma política, también volvió la pregunta, ¿la van a presentar con cuestión de confianza? No, la vamos a presentar para que el Congreso debata y así lo hacemos. Y los presentamos con carácter de urgencia. El artículo 105 de la Constitución dice que cuando se presentan proyectos del Ejecutivo con carácter de urgencia deben recibir trato prioritario por parte del Congreso. ¿No se usó el término de urgencia para presionar al Parlamento o para decirle, ¿sabes qué? Yo te marco el cronograma? No, esto es una práctica por la cual uno como Ejecutivo puede decir esto va con carácter de urgencia. Por eso la Constitución reconoce que cuando es así debe recibir por parte del Congreso trato prioritario. Entiendo que el Ejecutivo ha hecho un estudio minucioso de las prerrogativas constitucionales que tiene el presidente y el gabinete. Totalmente, y es por eso que cuando convocamos al diálogo a los voceros de las diferentes bancadas a Palacio para que hablemos junto con el presidente y el ministro de Justicia, dijimos, el cronograma que se está presentando por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento no está respetando la prioridad, es decir, que se trate antes de todo que el artículo 105 de la Constitución demanda. Lo mencionamos en el diálogo, no se cambió, creo que se cambió el cronograma, pero no se dio prioridad. Luego de ese día de diálogo... hablaron del 19 de junio como un plazo máximo y que se estaba cumpliendo. Esta no es una discusión... Eso ya estaba mal, digamos. Es que esta no es una discusión que se agote en plazos. No es como decir, lo vamos a hacer a tiempo y punto. No, la prioridad, significa antes de. Eso no se cumplió. ¿Se puede traducir en tiempo la prioridad? La prioridad tiene que traducirse en estos proyectos respecto de la reforma política, van primero, tienen prioridad. Eso es lo que significa la prioridad. Es decir, que sea lo primero que vea el Congreso a partir de este momento. A partir del momento en que las presentamos. Se presenta. Y no lo hicieron. Y al día siguiente de este diálogo con los voceros, la Comisión de Constitución toma una de las iniciativas de modificación constitucional, que es la de la inmunidad parlamentaria, le da una discusión de 3 horas y decide que se archiva, que no va más, que no va al Pleno, que nadie más la discute. Razón por la cual, cuando habíamos sido invitados al martes siguiente, fuimos,
El presidente de la República nos acompañó y en acto de protesta dijimos no vamos a venir a la comisión. Ese no fue el detonante, Mávila, de la cuestión de confianza. En ese momento no estábamos hablando de cuestión de confianza. Estábamos exigiendo que se trate nuevamente la inmunidad y en este contexto, una reforma política que nace fruto del escándalo de los audios en los que estaba involucrado el Consejo Nacional de la Magistratura, al que luego se vio vinculado a Pedro Chávarri, la comisión permanente de este Congreso, luego de que los peruanos hemos visto los videos donde el ex fiscal de la Nación viola una oficina lacrada por la propia Fiscalía de la Nación. Ese mismo fiscal de la Nación ha sido protegido por la mayoría del Congreso, de la comisión permanente, para que no pueda enfrentar a la justicia en todos estos cargos. Ya cuando se suma todo eso, nosotros que en ningún momento habíamos hecho cuestión de confianza respecto a la reforma política, decimos, esto se acabó. Ya no es más el tiempo de simplemente esperar a que el Congreso haga el trabajo que tiene que hacer. Ahora nosotros vamos a exigir confianza por parte del núcleo fundamental de esta reforma. Ahora sí decimos, esto debe respetarse. Y si no se respeta, se entenderá que no nos están dando la confianza. Entonces entendemos que el detonante y lo que, digamos, apresura el debate interno para presentar la cuestión de confianza fue lo ocurrido con el caso Chávarri. Lo ocurrido con el caso Chávarri en el Congreso, sumado al archivamiento exprés de un tema tan importante como la inmunidad. Pero claro, la reacción se produce y el presidente en el mensaje empieza su alocución diciendo hemos observado un descarado blindaje pese a todos los indicios que exigían iniciar una investigación. Por esto se atribuye a este hecho en concreto la presentación de la cuestión de confianza. No, es un acumulado. Nosotros hemos presentado de buena fe y como corresponde al legislativo un conjunto de reformas, un conjunto de iniciativas que constituyen la reforma política, para que el Congreso la decida, la discuta con total libertad. No se le da prioridad, se archiva de manera automática prácticamente la discusión sobre la inmunidad, que es crucial. La gente no confía en congresistas que se protegen entre sí cuando deberían dar cara a la justicia. A eso se añade que precisamente parte de lo que detonó la necesidad de una reforma de justicia, estamos en una reforma de política, estamos en una crisis de confianza profunda. Y el Parlamento, por parte de la Comisión de Constitución, por parte de la Comisión Permanente, en ambos casos debido a la mayoría que los controla, decide no darle ninguna importancia a esto. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros que queremos que el país tenga una reforma política para que tengamos otra democracia fortalecida en el Bicentenario, decimos ahora, bueno, ahora hacemos cuestión de confianza. Y tienen que respetar estos principios básicos que hemos señalado en el documento. De acuerdo. La referencia al descarado blindaje, entonces, ¿qué lectura tendría o cuál sería la lectura correcta de esta frase que algunos parlamentarios han dicho esto es una ofensa al Parlamento porque el Parlamento tiene derecho a votar y a tomar una decisión? ¿Quiere decir que el Congreso, desde los ojos del Ejecutivo, no está dando la talla para lo que se debería hacer en esta política que se le ha pedido de lucha contra la corrupción? Nosotros, que entregamos al Congreso para que en sus facultades discuta y defina una reforma política, intervenimos ahora de manera constitucional, haciendo uso de nuestra prerrogativa de plantear una cuestión de confianza, diciendo, ahora queremos que esto se discute en otros términos. Si no se va en la dirección que los proyectos de reforma señalan, si se viola el espíritu de la reforma en los temas que hemos colocado, consideraremos que la confianza ha sido denegada. Si en cambio se va respetando el espíritu de esta reforma, consideraremos que se ha aprobado y continuamos y le daremos al país una reforma política en temas fundamentales. Correcto. Vuelvo a la pregunta y con esto cerramos el tema. El descarado blindaje. ¿Qué lectura hizo el presidente y el Consejo de Ministros sobre lo ocurrido con Chávarri? ¿Y cuánto pesó en esta decisión? Creo que como todos los peruanos que estuvimos atentos a la discusión de la Comisión Permanente del Congreso, usamos términos que cualquier ciudadano usaría. Hemos visto lo que hizo el ex fiscal de la Nación, Chávarri. Lo hemos visto, no nos han contado. Decidir, usar los votos, como por supuesto legítimamente pueden hacerlo, pero usarlos para decir que la justicia no debe encargarse de esto, eso es un blindaje. Y en la época que estamos viviendo de crisis de confianza que justifica una reforma política, nos parece que eso es una lectura diferente. Entonces una cosa lleva a la otra. Por eso le decía, el Ejecutivo dijo, caramba, si este Congreso es capaz de archivar y de blindar a Chávarri, quiere decir que es un Congreso al que hay que ajustarle
las purgas, ¿no? Hay que ponerle determinado... No sé si me he explicado con claridad. Sí. Esta cuestión de confianza no es una respuesta a lo que ha pasado con el exfiscal Chávarri. Concreto. Es una lectura de varios elementos de juicio donde este Congreso demuestra no estar dándole la importancia debida a una reforma política. A eso me refería. Por no haberle dado prioridad, por haber archivado de manera expresa la inmunidad y por al mismo tiempo tratar un tema tan crucialmente conectado con la reforma como es el tema del fiscal Chávarri, que nos hace pensar, muy bien, a pesar de que no estaba sobre la mesa, a pesar de que no era lo que habíamos pensado, ahora planteamos cuestión de confianza, lo cual es absolutamente constitucional. ¿Hubo acuerdo en el gabinete? ¿Cómo se produce la toma de la decisión? ¿Algún ministro se opuso? Ninguno. Mercedes Arauz no estuvo con ustedes el día de la presentación, el día de la exposición. ¿Fue por alguna discrepancia que tuviese la vicepresidenta? No. La vicepresidenta no participa normalmente en los consejos de ministros. Correcto. Ahora, el Congreso dice que no ha archivado y que está haciendo una autorregulación, como por ejemplo preparar proyectos, hay uno de Fuerza Popular, hay otro de la izquierda también, me parece, de ponerle límites y acelerar lo que es el tema de la inmunidad. Es decir, que no se tomen todo el tiempo del mundo, sino ellos quieren autorregularse. Lo que reclaman es por qué aceptar que otro poder, en este caso el Poder Judicial, decida sobre una atribución que es del Congreso. Eso sería desnaturalizar, que ha sido otra palabra clave en el mensaje del presidente, la esencia del proyecto de reforma. En lo que refiere a la inmunidad, sí. Sí. Nosotros consideramos que no estamos pidiendo la eliminación de la inmunidad. Estamos pidiendo que quien defina si la inmunidad debe mantenerse o levantarse sea una entidad distinta al propio Congreso. ¿Por qué? Porque como hemos visto, hay una cantidad de cifras que demuestran que del año 95 hasta la actualidad, entiendo que, si no me equivoco con las cifras, entre 109 o 110 pedidos de la Corte Suprema para levantamiento de inmunidad, es decir, pedidos de la justicia, creo que 10 solamente fueron otorgados, menos del 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que el Congreso de la República, no este Congreso nomás, el Congreso de la República en general ha tenido una actitud de no permitir que lo que la justicia reclama sea atendido. Y pensamos que no desnaturaliza en absoluto el principio de la protección parlamentaria, que cuando haya que responder a la justicia pueda hacer como sucede en otros países. Entiendo que en Argentina, por ejemplo, lo hemos visto con la expresidenta Fernández de Kirchner, o sea, a ella, siendo senadora, se le ha seguido un juicio, porque no hay inmunidad de proceso. Perfectamente la justicia puede actuar, hay inmunidad de arresto, pero los políticos pueden responder a la justicia cuando la justicia los reclama. En los tiempos en los que vivimos, con la corrupción que se ha visto en evidencia en los casos de los audios, cuando estamos viviendo las consecuencias de lo que ha pasado con Odebrecht, donde tanto financiamiento ha tenido que ver con obras, necesitamos dar señales de transparencia. Esta no es una reforma del Ejecutivo contra el Legislativo, ni siquiera entraría en vigencia hasta antes del 21. Este es un esfuerzo por decirle a peruanas y peruanos, queremos cambiar las reglas para que haya una política más limpia, una política con partidos de verdad, con gente proba en el Congreso, que no puedan postular las personas que tienen una sentencia de primera instancia por delito doloso de 4 años o más, que cualquier persona que sea requerida por la justicia pueda ir a la justicia. Eso no es politizar la justicia, eso es darle a la justicia su lugar cuando haya congresistas que merecen enfrentar a la justicia. Creemos que estos cambios, que no están pensados para estos congresistas, sino para el 21, del 21 adelante, son cambios que necesitamos hacer para que se recupere la confianza muy afectada en este momento en la política en nuestro país. Eso es innegable. El país reclama cambios, el país rechaza la forma en que se ha venido comportando el Congreso, es evidente. Ahora, si estamos hablando de poner reglas distintas que nos permitan tener una mejor calidad de parlamentarios, usted acaba de utilizar la palabra probos, personas probas. ¿Por qué no darle la oportunidad a esas personas probas, por ejemplo, de manejar el tema de la inmunidad como no lo ha manejado este Congreso? Es decir, o sea, las cifras que vemos son cifras que señalan claramente que más del 90% de las veces los congresos de la República, por consideraciones políticas, han considerado que sus integrantes no deben responder a la justicia. Nosotros creemos que eso debe de cambiar. Y consideran que va a ser una tentación permanente, más allá de que la calidad de congresistas pudiese mejorar.
No, consideramos que debemos dar señales, Mávila. No, pero me refiero, el cambio que se propone es un cambio que no va a regir, digamos, hoy, lo acabamos de decir. Las reglas de juego van para un Congreso que ni siquiera va a repetir congresistas porque la no reelección ha sido aprobada. Así es. Entonces, eso es decir, sí o sí, el Congreso no es capaz de ser capaz de levantar la inmunidad cuando lo tiene que hacer, cambiar el comportamiento. Está descalificado como institución. Mávila, la Constitución actual, sí, que estamos proponiendo modificar en este aspecto, señala que incluso en caso de flagrancia, es decir, un congresista roba o asesina, incluso en ese caso, la Comisión Permanente debe decidir si le levanta la inmunidad o no. Correcto, es decir, pero también podría decidir sí, que no. Correcto, pero también hay algunos especialistas que dicen el problema no está en las normas ni en cómo se ha establecido en el papel, digamos, el tema del levantamiento de la inmunidad, sino en cómo estos congresistas en particular lo han interpretado. Los datos del 95 para acá dan cuenta de que no son solo estos congresistas. Correcto. Entonces, aquí ya hay un problema de institución. De sistema. De sistema. A eso me quería referir. Es decir, hacer este cambio, aun cuando la calidad de congresistas mejorara, va a contribuir a que no se pongan candados de levantamiento cuando hay que hacerlo. Ese es el análisis que ha hecho el Ejecutivo. Y sobre particular podríamos discutir múltiples opciones de cómo variar el tratamiento de la inmunidad. Esto no se ha podido hacer porque la Comisión de Constitución y Reglamento decidió archivar. Y por lo tanto ni siquiera el Pleno pudo acceder a una discusión para que se vean diferentes opciones a las que nunca nos hemos opuesto. Lo que reclamamos desde el principio es lo que se ha evitado aquí es la discusión. Y al evitarse la discusión, se ha evitado que se cambie una de las señales fundamentales que la reforma política traía para renovar confianza. De acuerdo. Entonces, la propuesta que presenta el Legislativo no se va y ahí entonces estamos hablando de un escenario mucho más complicado porque usted ha presentado una cuestión de confianza por 5 proyectos y en bloque. Y aquí ya hay uno en el que el Congreso aparentemente no va a transar. Ha dicho en bloque y ha puesto un plazo que dice, dado que la situación por la que atravesamos es urgente, propondremos el día de nuestra presentación ante el Pleno que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al final la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados en primera votación los proyectos de ley de reforma constitucional mencionados. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada. Y le he mencionado uno de los proyectos en los que parece el Congreso no va a ceder. Ahora, lo importante que hay que precisar, Mávila, es que aún en esta situación, en el esfuerzo porque haya un margen de deliberación, no estamos diciendo tienen que aprobar estos proyectos sí o sí. Estamos diciendo deben tratar estos proyectos dentro de los cuales están estos temas que deben respetarse. Es decir, tiene que convertirse en un delito del Código Penal el financiamiento ilegal de partidos. Eso debe suceder independientemente del tratamiento legislativo total que le den al proyecto. Tal y como me ha dicho, debe ser otra entidad la encargada de levantar la inmunidad. No estoy hablando de la inmunidad ahora, estoy hablando del tema del financiamiento ilegal, que es otro de los temas que estamos tratando. ¿Qué decimos? Que el Congreso vea cómo lo legisla, pero el espíritu de lo que apruebe al final de esta legislatura debe ser que el Código Penal quede modificado de manera que el financiamiento ilegal sea un delito. Otro caso más, los partidos para inscribirse y poder participar de un proceso electoral deberán haberse inscrito como plantea la reforma, con una cantidad de militantes, ya no con una cantidad de firmas, con una cantidad de militantes. Para poder presentar sus candidatos, estos deberán ser elegidos, como plantea la reforma, en elecciones internas donde cualquier ciudadano pueda participar, de forma que se elijan candidatos de manera alternada y paritaria. Es decir, que sean mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, buscando que nuestras autoridades reflejen la realidad del país en que vivimos, mitad hombres, mitad mujeres. Pueden definir en la norma que ellos aprueben una cantidad de detalles. Ese espíritu debe estar. Si no está, consideraremos que no se nos ha otorgado la confianza. También ahí se desnaturalizaría la esencia, que es el término que le pedía explicar en el caso de los proyectos. Exactamente. ¿Cuál es hasta dónde van los límites que tendría el Ejecutivo con la discusión parlamentaria y el resultado, ¿no?, que ofrecería tras el debate de la reforma? Yo creo que hay criterios objetivos incluidos en los proyectos. Hay puntos no transables. Bastante claros. Es decir, en el tema de los partidos y en las elecciones internas, por ejemplo, los partidos han expresado que hay una intromisión
que no cualquiera puede venir a votar para elegir al candidato presidencial de Fuerza Popular o que no cualquiera puede venir a votar por quién va a ser el candidato del partido aprista, que ahí corresponde a la dirigencia de cada partido y a su propia militancia decidir quién es el candidato. Esa es una opción. Esa es una opción que perfectamente podría discutirse. Ya en Argentina, por ejemplo, existen las PASO, las primarias, que son obligatorias, son simultáneas, donde cualquier ciudadano, en realidad los ciudadanos van a votar a su mesa de votación, no van a votar un partido. Y en la mesa de votación eligen por qué partido votan, son libres. ¿Cómo funciona ese mecanismo para dejarlo claro? Porque lo que se decía ayer... Imagínate un día de elecciones. Claro, un día de elecciones pero cualquiera. ¿cómo funcionarían las primarias? Sí. ¿Cuál sería el espíritu de las primarias? Porque lo que decían es, pero ¿por qué el candidato del APRA lo tiene que elegir el señor de la izquierda que viene a votar? Esa ha sido la lectura que le han dado a los partidos. Quizá es una lectura equivocada. ¿Cuál es la naturaleza del proyecto del Ejecutivo? Hay precandidatos en todos los partidos. ¿Los precandidatos quiénes los eligen? El propio partido presenta sus precandidatos. O sea, en esa votación de precandidatos participa la militancia, la propia reforma establece que los precandidatos deben ser militantes en un porcentaje significativo. Deben ser candidatos. ¿Y deben ser elegidos por la militancia? No, son militantes y deben ser elegidos por los ciudadanos. ¿Cómo por los ciudadanos? ¿Los precandidatos? Claro. Imagínate un día de elecciones cualquiera, solo que son estas elecciones internas, simultáneas y obligatorias. Vas a tu mesa de votación de siempre y ese día decides, por ejemplo, que a ti te gusta el partido A y que del partido A quieres que te representen la ciudadana X y el ciudadano Y. Y votas. Eres libre de escoger tu partido, pero entre los militantes del propio partido, que serán el 80%, por ejemplo, de los precandidatos. ¿Qué es lo que se busca con estas elecciones? Primero, que la ciudadanía participe, que no sea una elección solamente de las cúpulas partidarias. Y segundo, que cualquier partido que participe de esto deba conseguir una cantidad mínima, que pueden ser 270.000, 250.000, lo que establece la norma. 280.000 personas deben haber votado por ese partido. Si un partido no es capaz de convocar a esa cantidad de gente, no podrá participar en las elecciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que partidos de verdad, compuestos por militantes comprometidos con el partido que van a ser sus precandidatos, solamente participen si es que han conseguido un mínimo de apoyo ciudadano, con lo cual nos olvidamos de los partidos fantasmas, de los vientres de alquiler y tenemos una participación ciudadana mucho más potente. Esto podría haberse discutido en el espíritu en el cual presentamos la reforma que vino de la Comisión de Alto Nivel. Se podrían haber buscado una serie de variantes. Dadas las circunstancias que han sucedido y el tratamiento que se le ha dado, hemos decidido ahora hacer cuestión de confianza de eso. Y el Congreso tiene la libertad de decidir si nos da la confianza o no. En sentido práctico, y para que quede claro, es decir, un ciudadano cualquiera, Mávila Huertas, podría ir y votar, digamos, me interesa votar en las elecciones para elegir el candidato del partido aprista. ¿Mi abanico serían todos los militantes? Todos los precandidatos, todos los que hayan sido presentados como precandidatos. Por eso, quiero ahí reiterar, subrayar la pregunta. ¿Y los precandidatos cuántos son y quién los decidiría? El propio partido. El propio partido. O sea, el partido tiene la potestad, digo esto poniéndome del lado del partido que ha dicho, pero ¿cómo van a votar en una lista de, no, supongamos que hay 10.000 militantes? No se les va a infiltrar de candidatos ajenos. Claro, ese es uno de los argumentos en contra, ¿no? Dice, ¿por qué? Va a haber una suerte de pérdida de control del partido sobre su propia organización y sobre su propia propuesta. Se están poniendo en la premisa en la cual hay gente que se va a dedicar a sabotear en las elecciones. Exacto. En lugar de ponerse en la premisa, como sucede en los países donde ya esto existe, en que los propios simpatizantes y militantes del partido, ya sean militantes o independientes, dicen, quiero darle mi apoyo al partido B, porque es el partido que me ha emocionado y el que creo que me representa. De acuerdo. Ahora, ¿hasta dónde puede el Congreso tener un margen de maniobra? ¿El Congreso puede hacer cambios a ese proyecto? Esta cuestión de confianza supone, por ejemplo, la posibilidad de que Ejecutivo y Congreso se sienten a discutir para que esos proyectos sean producto de un consenso. Este pedido de cuestión de confianza es una entrega de 5 proyectos que en bloque tiene tal cual que aprobar el Parlamento para el Ejecutivo. ¿Hasta dónde se le da libertad al Parlamento? No estamos exigiendo que se aprueben en bloque estos proyectos que hemos incluido. ¿Qué significa eso? Supongamos que se aprueban 3 y hay 2 en los que... No, perdón. Quizá lo que quiero decir es, cada uno de estos proyectos de ley existen como tales. No estamos diciendo que cada uno de ellos deben quedar idénticamente como los han presentado. No.
Pero respecto de cada uno de ellos, hay condiciones. Hemos señalado qué espíritu no debe desnaturalizarse. Entonces estamos diciendo, por ejemplo, que las listas parlamentarias deben ser intercaladas y paritarias, entonces no se puede presentar y decir que las listas no tienen que ser paritarias. Y todo eso, claro, lo he leído porque usted ha detallado cada proyecto de ley y qué se consideraría esencial en cada uno de los puntos. Es decir, ofrecemos una guía por la cual decimos, el Congreso mantiene la libertad de discutir los proyectos que hemos presentado, de añadir sus propias propuestas, pero estos elementos deben estar presentes y deben ser aprobados. Eso es lo que estamos diciendo, que no estábamos diciendo hasta antes. Ahora que hemos decidido solicitar al presidente del Congreso que nos convoque al Pleno para presentar y sustentar la cuestión de confianza, ahora estamos estableciendo estas condiciones, porque ahora consideramos que para defender la reforma política, al menos en este núcleo especial que creemos que es esencial. Esto es lo básico y esto es lo que queremos Sobre esto hacemos cuestión de confianza. De acuerdo. ¿Qué pasa por eso? Reitero la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que el Congreso diga, ok, vamos a debatir los 5 proyectos, aceptamos lo del legislativo, pero al calor del debate parlamentario dicen, estos 4 quedan tal cual, y hay uno que el Ejecutivo considera no respeta la esencia? ¿Qué decisión se toma en ese momento? Consideraremos que la confianza no ha sido otorgada. De acuerdo, por eso es en bloque. La esencia debe ser respetada en los 5. La esencia de cada uno de los 5 Sí. debe ser respetada, aunque cada uno de los 5 admitirá las modificaciones que el Congreso pueda discutir en la medida que no altere esa esencia. De acuerdo, pero me refería a eso. El Ejecutivo hace la evaluación y dice, acá hay 3 que respetan la esencia y 2 que no. O 4, que sería un escenario límite, en los que perfectamente el Parlamento ha respetado la voluntad de reforma, pero hay uno en el que no. No es negociable. Creemos que estamos presentando criterios objetivos, mencionados, que podrán permitir que dilucidemos y se pueda decir con claridad, no por una opinión, con claridad. Se ha respetado el espíritu, continuamos. No se ha respetado el espíritu, consideramos que se nos ha negado la confianza. Correcto. En ese caso se cierra el Parlamento. No. En ese caso, el gabinete se va y el presidente... el Parlamento. No, y el presidente tiene la prerrogativa, es ya una decisión del presidente. Eso no ocurre automáticamente. Lo que ocurre automáticamente cuando se niega la confianza es que cae el gabinete. El ministro Ceballos ha dicho hoy por la mañana, el gabinete del Solar se va y se cierra el Congreso. Porque el presidente en ese momento está autorizado por la Constitución para disolver el Congreso, no la Comisión Permanente, y convocar en 4 meses a elecciones de un nuevo Parlamento. Pero es una prerrogativa del presidente. ¿Pero podría no hacerlo? Podría no hacerlo. Nosotros no estamos presentando esta cuestión de confianza. No es creíble, ¿no? Bueno, si es creíble o no es creíble, eso es un asunto diferente. Lo que estamos hablando es lo que dice la Constitución. Pero si no cierra el Parlamento, no habría valido la pena la lucha ni el sacrificio. Es que depende de cuál sea tu prioridad, Mávila. Nuestra prioridad no es cerrar el Congreso, nuestra prioridad es defender la reforma política. ¿Pero va a haber reforma política con este Congreso? Es evidente que no. Si nos dan la confianza, si las cosas siguen como si así, nos dan la están, confianza, no. Al menos este núcleo será aprobado y tendremos al menos esta parte que consideramos esencial. Pero estoy hablando del escenario contrario, de que no les den la confianza. Si no nos dan la confianza, entonces el gabinete cae y el presidente tendrá la prerrogativa de llamar a nuevas elecciones. Vuelvo al punto, ¿qué gana el presidente si no cierra el Parlamento? Su reforma tampoco va a salir. No, se sacrifica el gabinete del Solar, por eso digo... Yo no estoy diciendo que, Mávila, yo no estoy diciendo que el presidente va a disolver o no el Congreso. Lo que estoy diciendo es que constitucionalmente eso no opera de manera automática. Ya, eso lo entiendo, pero la decisión lógica, la lectura lógica, sería esa. Sí. Disolver el Congreso. Es decir, lo que se le está diciendo al Congreso es, les hemos ofrecido una reforma política para que la discutan con libertad. Ustedes no dan la talla, no. Pero yo no me voy a sacrificar por gusto. Es decir, porque el gabinete tendría que irse, el esfuerzo de haber convocado a una comisión. Se convoca, o sea, no, pero claramente, lo único que estoy precisando es que eso no opera de manera automática, pero claramente, no si opera este de manera automática, pero es si este Congreso nos deniega la confianza, para que el presidente sea coherente entonces, consigo mismo y con los objetivos. el presidente convocará a un nuevo Parlamento del que se esperará complete la reforma o la vuelva a discutir. Con la esperanza... ¿Le puedo pedir unos segundos para cumplir con una pausa y regresamos para precisar bien este tema que es sumamente importante? Vamos a la pausa rápidamente, continuamos con Salvador del Solar aquí en Los Estudios. Continuamos
Estamos con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y estábamos hablando de las consecuencias que tendría que el Congreso le niegue la confianza al gabinete del Solar, que ha presentado el día de hoy, ha hecho ya la entrega de este documento al presidente Daniel Salaverry y se ha fijado el martes como fecha para que esto se discuta en el Pleno. ¿Cuál ha sido la recepción del señor Salaverry? ¿Cómo ha sentido usted? ¿Ha habido una buena voluntad? ¿Ha habido una resistencia? ¿Él se ha expresado a favor de este debate, a favor del Ejecutivo? Ha sido una reunión breve, cordial, en la que, como sabes, Mávila, un presidente del Consejo de Ministros puede presentarse en cualquier pleno a solicitar una cuestión de confianza. Es decir, formalmente no estábamos obligados a esto, pero el gobierno permanentemente ha tratado de la mejor forma al Parlamento. Consideramos que la Comisión de Constitución no ha tratado de la mejor forma a la reforma política tan importante para nuestro país, y en estas circunstancias consideramos que ahora hacemos uso de una herramienta constitucional. Ahora le hacía esta pregunta porque circuló durante la tarde información acerca de que existía la posibilidad de que el Congreso no aceptara la carta. ¿En algún momento le llegó esa información? No, la carta fue aceptada y ya está en trámite. Sí, en ningún momento en la conversación con el congresista Salaverry. A eso voy. En ningún momento hubo esta cuestión de confianza, no se ajusta a lo que la Constitución le pone al Ejecutivo como reglas para que haga uso de esta herramienta. En absoluto. Absolutamente. Se puede revisar la Constitución, y no solo revisar la Constitución, sino la sentencia del Tribunal Constitucional, ahora no recuerdo si es del 6 o del 8 de noviembre del año pasado, la tenía por acá también. Establece específicamente en uno de sus fundamentos, del 72 en adelante, que la Constitución no da especificidad alguna. El Ejecutivo tiene libertad, y lo dice expresamente esa sentencia, para presentar una cuestión de confianza con libertad en sus términos, y es lo que hemos hecho. A ver, si se cierra el Parlamento, pongámonos en ese escenario, quedaría la Comisión Permanente. La Comisión Permanente es la que ha archivado el tema de Chávarri. O sea, se encargaría la Comisión Permanente. ¿Qué ganaría allí el Ejecutivo? ¿Se ha hecho ese cálculo al utilizar esto que algunos analistas han considerado es una bala de plata del Ejecutivo para poder sacar adelante la reforma? O sea, ¿qué se está jugando el todo por el todo? Llega un punto, Mávila, en el que luego de haber confiado en el Congreso y que va a estar a la altura de discutir... Eso sí lo tengo claro, pero entonces, estoy viendo si en la práctica les resultaría útil esa situación para los objetivos, que es lo que se quiere lograr. Lo que está claro es que nosotros sí nos estamos jugando por la reforma política. Sí. Nosotros sí nos estamos jugando por darle al país un cambio. Nosotros estamos buscando un cambio para mejor, y hay fuerzas que se están resistiendo. Nosotros estamos tan comprometidos con el cambio que estamos dispuestos a hacer uso del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza para tratar de conseguirla para el Perú. Pueden pasar un montón de cosas. Si el Congreso no nos da la confianza, podemos estar en una cantidad de situaciones hipotéticas. Nosotros estamos apostando por la reforma, nosotros somos el cambio y estamos enfrentando una serie de resistencias. No se ha podido por la vía de la deliberación normal, apostamos ahora, nos sentimos obligados por la circunstancia a recurrir a la cuestión de confianza. Acá hay un párrafo que quería leerle de una columna que publica hoy María Alejandra Campos en el diario El Comercio. Dice: el escenario 2 es que el Parlamento diga no y esto lleve al cierre del Congreso. El detalle está en que la Comisión Permanente se quedaría a cargo por 4 meses mientras se convocan nuevas elecciones. Si ocurre antes de julio, no habrían elegido una nueva mesa directiva, pero tampoco habrían recompuesto la conformación o la formación de las comisiones, con lo cual Nuevo Perú y las otras bancadas nuevas podrían quedarse sin asiento en esa mesa. Si ocurre después, el Congreso habría cambiado de presidente, probablemente optando por una figura más confrontacional para enfrentar al Ejecutivo. Puntos para Rosa Bartra. En cualquier caso, la permanente no podría aprobar ninguna reforma política y es muy poco probable que lo haga un Congreso recién electo. Así, no parece haber ningún escenario que beneficie a esta reforma. Es un comentario y le digo, ¿han evaluado ese escenario? Sí hay un escenario que puede beneficiar esta reforma. Ajá. Y es el hecho de que el Congreso nos otorgue la confianza. Ese es el objetivo, entonces, obtener la confianza. Nuestro objetivo es defender la reforma. En este caso, la reforma se defiende a través de un voto de confianza. ¿Podría la reforma quedarse en el camino? Sí, hay algunos escenarios en los que la reforma podría quedarse en el camino. Nosotros como gobierno no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados. Podríamos quedarnos de brazos cruzados y ver morir a la reforma en la Comisión de Constitución. No vamos a hacer eso.
Hemos decidido que ahora vamos a jugarnos por la cuestión de confianza. ¿Es posible que al final no consigamos la reforma política? Sí. Es posible. Pero si eso sucede, no va a ser con un Ejecutivo que haya dejado de luchar. Entonces, claro, se trata aquí de hacer el mayor esfuerzo, aún cuando se pierda la guerra. Nosotros siempre vamos a hacer el mayor esfuerzo en el tema de la reforma política y en otras reformas para que este país sea uno mejor al bicentenario. Vamos a seguir en el esfuerzo. Nosotros estamos haciendo ese esfuerzo. La reforma política es parte de ese esfuerzo. Si no llega a concretarse, será a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, no por falta de esfuerzos del Ejecutivo. Si se tiene que ir, ¿qué sensación le habrá quedado? ¿De derrota? No, la sensación de haber hecho mi mejor esfuerzo junto con un gran equipo que sigue el liderazgo de un presidente de la República que ha decidido que está en ese puesto, y todos nosotros lo estamos, para no dejar las cosas como están, para luchar por un Perú mejor. Y si no llegamos a sacar adelante la reforma, o si tenemos que irnos, confiamos en que la fuerza del cambio va a prevalecer al final. Estamos seguros de que estamos del lado correcto, trabajando por una visión correcta de país, y va a suceder con nosotros o poco después, pero estamos confiados en eso. De acuerdo. El jueves, que el presidente, jueves o martes, me estoy confundiendo, cuando llega al Parlamento a decir que no asistirá a la Comisión de Constitución, la presencia del presidente y la negativa del presidente a que participen los ministros dejó la sensación de que había un retiro de confianza a su figura. Es decir, que el presidente le estaba desautorizando. ¿Qué pasó tras bambalinas? ¿Cómo se toma la decisión de llegar ese jueves? ¿No le causó a usted ningún tipo de problema ir y no poder hablar y que el presidente hablara cuando el ministro de Justicia y usted eran los voceros para este tema? Muy al contrario, esta fue una decisión en equipo. ¿Que se tomó cuándo? Se tomó esa mañana. Esa misma mañana. Se tomó esa mañana y lo que decidimos fue vamos a sentar nuestra protesta. Y no solamente vamos a ir el ministro de Justicia y el Premier, el presidente se va a sumar a esta protesta porque es una protesta del Ejecutivo, es una protesta de gobierno. Entonces, digamos, por ese lado usted sigue confiando y gozando de la confianza de Martín Vizcarra. Absolutamente. ¿Por qué confía tanto en el presidente, Salvador? Confío en él porque he trabajado con él en el gabinete en el que los dos fuimos ministros y porque veo lo que está haciendo, porque veo que es un presidente que no cuenta con un partido, que no cuenta con una bancada numerosa, de forma que somos un gobierno que aún en minoría está dando la batalla que el Perú necesita. Por eso, el día que juramenté y que vine justamente a tu programa, te respondí a la pregunta de por qué no había aceptado, porque creo que para servir al país, incluso en circunstancias difíciles, la respuesta nunca puede ser no. De acuerdo. Mucha suerte que la reforma política se apruebe y se apruebe en el mejor ambiente para el país, que se apruebe en un clima, ojalá, de diálogo, si es que todavía este es viable, y si no, la ciudadanía también estará permanentemente en vigilancia. Espero que la ciudadanía respalde este intento crucial por hacer de la política una política transparente, una política limpia, una política que verdaderamente represente a los ciudadanos a través de partidos políticos vivos, existentes y conectados con la gente. Es crucial que lo hagamos, lo que está en juego es inmenso. La política no es accesoria en una sociedad, la política lo sostiene todo. Tenemos que hacer de la política una práctica mejor y está en nuestras manos, no solo de los políticos, también de los ciudadanos, dar el mensaje de que queremos este cambio, de que lo valoramos, de que lo consideramos crucial. En el gobierno lo consideramos, confiamos que la ciudadanía también. De acuerdo, le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Gracias, María. Y que sea lo mejor para el Perú. Gracias.